Filipenses, capítulo 1 nuevamente. Hoy vamos a estar, mis hermanos, viendo desde el verso 12 hasta el verso 20. Dice la palabra: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Amén. Una vez más vamos delante de ti, Señor, poniéndolos delante de tu palabra, Señor. Reconociendo, Señor, que solo tú eres suficiente y que solo tú, Señor, eres el que hace viva tu palabra, Señor. Solo tú, Señor, puedes transmitirla a nuestro corazón y aplicarla por tu Espíritu a nosotros, Señor. Nosotros estamos acá delante de ti, Señor, con temor, con temblor, pero confiando en tu gracia, Señor. Confiando, Señor, en que tú eres aquel que nos llamó a exaltarte, Señor, y a santificarte. Que tu bendita palabra corra, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en todas las cosas. Y en tus manos, Señor, estamos, porque no podemos y no queremos ir a otro lado, Señor, sino solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esto al principio no deja de sorprender cómo Pablo escribe a los hermanos de una manera tan cuidadosa y tan amorosa. Y es que Pablo, hermanos, como hablábamos al principio de las reuniones, transmite su palabra a los hermanos allá en Filipos con una expresión que pasa, con una expresión que es mucho más amorosa y más fervorosa que la que encontramos en las otras cartas. Lo habíamos dicho desde el principio y ciertamente Pablo lo que quiere transmitirles a los hermanos no se lo transmite en general a otras iglesias. Claro, el consejo lo transmite Pablo en las diferentes cartas a las iglesias, pero según la necesidad de cada uno. Pero como hemos hablado acá, hermanos, Pablo transmite a los hermanos en Filipos sus pensamientos más profundos, transmite algo que es con una sinceridad fervorosa que es como de un amigo a otro amigo. Es lo que está haciendo Pablo acá, y a la vez Pablo, hermanos, nos muestra con la carta de Filipos, como hemos insistido, que tenía un sentido profundo de comunidad. Pablo acá está llamando a los hermanos a un amor superior, por un lado, pero por el otro también les está confirmando en lo que ellos ya estaban viviendo, que era un sentido profundo de amor y de comunidad. Pero eso es lo que quiere Pablo expresar acá en esta carta, y también lo que el Espíritu Santo nos dejó escrito a nosotros, hermanos. Como la palabra dice, las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. Y esto, si bien en su momento Pablo lo escribió a la iglesia de Filipenses, quedó también acá registrado con el propósito de que nosotros, la iglesia de Cristo,
después de muchos siglos de que se escribió esta carta, entendamos también y conozcamos ese sentido profundo de comunidad que Pablo quiso transmitir a través de su carta. Pablo rompe acá con el individualismo, como le decíamos anteriormente. Pablo acá nos está mostrando una iglesia que verdaderamente se interesaba por él, por sus hermanos, por sus colaboradores, pero también por la obra. Pablo acá está expresando, no es un individualismo de que él estaba haciendo una obra y estaba alardeando de ella, transmitiendo esto a los hermanos en la carta, sino que lo que expresa él es un sentido de gratitud tan grande que aún a la vez confirma a los hermanos en medio de su tribulación, en medio de esta carta donde él dice que estaba en prisión allá en Roma. Pablo estaba también, hermanos, mostrándonos que hay un sentido profundo de comunidad y es lo que el Señor quiere que se viva en las iglesias. Ese sentido profundo de comunidad donde Pablo también expresa que hay un apoyo moral de parte de los hermanos. No solo un apoyo económico como está ya al final de la carta, sino también un apoyo moral expresado en ese amor de los hermanos hacia él y de Pablo hacia los hermanos. Por eso Pablo incluso oraba y daba gracias por los hermanos y por la comunión en el Evangelio, porque eran hermanos que se habían mantenido fieles a pesar de las tribulaciones, que se habían mantenido fieles a pesar de que transcurría el tiempo, y era una iglesia madura que ya mostraba frutos abundantes al interior de ella. Entonces esto es lo que Pablo, hermanos, nos transmite. Ellos participan de todo el sufrimiento de Pablo como prisionero y de su tarea misionera que no ha parado de su condición como tal. Recordábamos ahí anteriormente que Filipenses 7, verso B dice: y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo está expresando esto y les está diciendo: ustedes, aunque estén lejos y yo esté acá en este otro lado, mientras yo estoy acá en prisión, ustedes están allá, sé que ustedes también están allá combatiendo por el mensaje, están combatiendo por el Evangelio y están siendo participantes conmigo de la gracia. Están siendo conmigo participantes de ese glorioso Evangelio porque ustedes también lo están anunciando, lo están viviendo, están participando de un amor al cual yo les llamo que tengan un amor superior al cual los invito. Era lo que terminábamos hace 8 días diciendo cuando Pablo manifiesta que vivan en un amor superior, desafiando a los hermanos que ya vivían en un amor verdadero, en esa unidad profunda, en ese sentido de comunidad. Los está ahora desafiando a que vieran un amor muchísimo más alto, a que aprendieran a escoger de entre lo bueno y lo mejor, lo mejor. Y en ese sentido entonces Pablo está diciendo: ustedes son participantes conmigo de la gracia. Son participantes porque sé lo que ustedes están haciendo y sé que esa buena obra que el Señor empezó en ustedes la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Es lo que Pablo transmite acá, hermanos, y esta sección conecta de una forma muy consecuente al mejor estilo de Pablo lo que vamos a seguir viendo desde el verso 12. Lo que Pablo enseña a los discípulos, mis hermanos, y espera de ellos, y lo que ciertamente Dios espera de nosotros, es que lo que Pablo acá estaba escribiendo y practicaba también con su vida es lo mismo que nosotros también hagamos. Pablo, hermanos, está teniendo una unión indivisible entre la práctica y la teoría, que es lo que muchas veces batallamos y es lo que muchas partes de la palabra también nos muestra. Es esa batalla, hermanos, que tenemos de pasar de la teoría a la práctica, de no quedarnos solo redundando en la información tras información, en la teoría tras teoría, sino que poder llevar eso a una vida de obediencia, como oraban ahorita los hermanos. A una vida sincera, aplicando ese amor no fingido, aplicando esa fe sincera, aplicando ese amor nacido de corazón puro, es lo que acá Pablo quiere ya ahora conectar con lo que dijo anteriormente. Pablo, después de expresar ese amor entrañable a los hermanos, ahora empieza a decir acá alrededor de este pasaje: miren lo que yo estoy viviendo. Yo les estoy escribiendo no desde la comodidad de mi casa. Yo les estoy escribiendo no desde una mansión, no desde la playa. Les estoy escribiendo desde un lugar recóndito que son las prisiones acá en Roma. Y dice la palabra ahí entonces en el verso 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Ya Pablo está mostrando algo de él, de su corazón, que quería manifestarlo abiertamente a los hermanos. No lo hizo con otras cartas, por ejemplo a los hermanos de Corinto, pero sí lo hizo con estos hermanos.
quiero contarles lo que me ha sucedido. ¿Qué le había sucedido a Pablo? ¿Por qué Pablo estaba en la prisión? Si los hermanos recuerdan, Pablo estaba en prisión, no porque fuera un delincuente, no porque hubiera asesinado a alguien, sino ciertamente por la causa de Cristo. Por esa causa de Cristo, porque Pablo tenía la certeza que incluso anteriormente, cuando el Espíritu Santo le ha confirmado por medio del profeta Ágabo que ese cinto por el cual él se había amarrado los pies y las manos, el dueño de ese cinto iba a padecer allá en Jerusalén. Pablo fue a Jerusalén a anunciar el evangelio fielmente, como el Señor se lo había demandado, y allá en Jerusalén entonces resulta que el concilio de los fariseos, de los judíos, lo tomaron preso por causa del evangelio de Cristo. No por algún delito alguno, sino porque Pablo estaba anunciando el evangelio de Jesucristo. Y en ese sentido entonces, Pablo, después de darse cuenta que ahí no iba a redundar eso en nada, sino que lo iban a detener, incluso los judíos pensaban matarlo, si los hermanos recuerdan, el mismo Señor se encarga por un niño de avisar a otra persona para que Pablo comprenda que allá lo iban a matar, y después de esto lo que hace Pablo es, de una manera muy sabia, apelar al César. Pablo era un ciudadano romano, y como ciudadano romano tenía el derecho de poder apelar al César, lo que no tenían otras personas. Cuando Pablo apela al César, lo que sucede es que entonces lo llevan en una embarcación hasta Roma. Y allá entonces queda en tiempo de espera hasta que el César le escuche. Pablo está diciendo acá esto, hermanos: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Hermanos, miren la actitud de Pablo. Pablo no está, como decíamos ahorita, en un lugar de confort. Pablo no está acostado, mirando Netflix, tomándose un jugo y escribiendo esto a los hermanos. Pablo está desde una prisión, hermanos, con gozo, escribiendo estas palabras. Él está diciendo, es que esto ha redundado para el progreso del evangelio. Esto no ha redundado ni en tristeza mía, ni en desánimo, ni en que ya esto va a acabar, sino que la cosa sigue. Porque Pablo se ha dado cuenta que a través del Espíritu Santo, que es el que ha hecho la obra, se ha manifestado la obra del evangelio allá en todo el pretorio. Pablo está diciendo entonces, fíjense, hermanos, les decía allá a Filipos, esto ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Por eso Pablo dice, mire, las cosas que me han sucedido no ha sido para mi mal, aunque yo tal vez esté golpeado, aunque yo esté azotado, aunque yo tal vez esté herido, esté en una prisión aguantando frío, aguantando hambre, aunque yo esté pegado a un soldado que me vigila día y noche como si fuera un asesino, miren lo que ha redundado esto, en el progreso del evangelio. Pero acá hay que ver algo, hermanos, del corazón de Pablo, porque no son solo las circunstancias, sino es el hecho, hermanos, de la actitud de Pablo que radica en el entendimiento profundo que tenía del evangelio. Un entendimiento que lo lleva a una definitiva decisión de poner su confianza en Cristo Jesús. Hermanos, acá hay una cosa que ya nos enseña la palabra de entrada. Y es que Pablo no tenía una actitud de desánimo, Pablo no mostraba una actitud ya de temor o de tristeza, aún diciendo Pablo alrededor de la carta que su vida podía estar en peligro. Porque allá ciertamente Pablo les dice más adelante a los hermanos que en su cuerpo él iba a manifestar a Cristo, sea por vida o sea por muerte. Sea que él fuera a vivir para Cristo o sea que fuera a morir para Cristo. Por eso Pablo dice más adelante, mas el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no tenía temor, hermanos, sino que Pablo acá expresa algo, pero es algo que definitivamente no nace de su propio corazón. Es algo que no nace de su propio optimismo, es algo que no nace de una motivación personal, porque eso, hermanos, no nace de nadie. No nace de nadie. Tener gozo en las pruebas no nace absolutamente de ningún ser humano. Esto solo es nacido de Dios. Esto solo es nacido del Espíritu Santo, hermanos. Y lo que Pablo acá está expresando es lo que el Espíritu Santo a través de los años y a través de la obra que él había hecho le estaba enseñando. Y lo que ya el Espíritu le había confirmado a él. Y es que a pesar de las circunstancias, Pablo tenía la actitud correcta, el entendimiento correcto, porque tenía el correcto evangelio que ya había entendido perfectamente. El evangelio de Jesucristo, el evangelio del Hijo de Dios que fue a morir a la cruz, Pablo también ya lo comprendía perfectamente, hermanos. Pablo entendía que aunque estaba en esa situación, él lo que tenía que hacer era seguir caminando con el Señor y seguir predicando el evangelio a los gentiles.
Fíjense la actitud de Pablo, hermanos. Esa definitiva decisión de poner su confianza en el Señor, no en las circunstancias. Esa definitiva decisión de mirar al Señor con gozo, porque Pablo tenía la certeza de que lo que venía para él, fuera que quedara en la carne, fuera que el Señor lo llamara, iba a ser todo lleno de gozo y de ganancia. Pablo sabía quién era el Señor, hermanos. Y como él dice en una de sus cartas, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído, hermanos, dice Pablo. La prisión, hermanos, puede motivar en muchas personas definitivamente enojo, abandono y más cuando es por una causa injusta, ¿no? ¿Quién no va a tener rabia? ¿Quién no va a tener ira? ¿Quién no va a tener deseo incluso de venganza en su propia cárcel cuando lo han condenado injustamente, cuando lo han llevado a una cárcel sin causa justa y cuando lo mantienen ahí día y noche, tiempo tras tiempo, dilatando la cosa sin que lo lleven a un juicio justo? Cualquiera, hermanos, en la carne estaríamos, yo creo que en la situación y en la motivación de estar más bien enojados contra todo, contra el sistema, contra los romanos, e incluso a veces hasta con el mismo Señor, pensando que el Señor es el culpable, pensando que el Señor, diciéndole, hermanos, al Señor, ¿por qué nos pones en esto? Hermanos, el Señor no se equivoca, y Pablo lo tenía perfectamente claro, el Señor no se equivocó con él. El Señor le dio a Pablo un mandato, le dio un ministerio y que era ir a ser apóstol de los gentiles. El Señor muy claro le dijo a Ananías cuando le fue a imponer las manos a Pablo. Este va a conocer cuánto le es sufrir por causa de mi nombre. Este va a conocer esto. Y Pablo, hermanos, acá sí que lo tenía muy claro. Y en sus mismas heridas y en sus mismos dolor, Pablo tenía el amor de Cristo. Pablo, hermanos, no se enojaba por lo que estaba sucediendo. Tal vez nosotros, hermanos, nos escandalizaríamos si de pronto hoy día hubiera una persecución y fuéramos echados a la cárcel. Tal vez, hermanos, estamos viviendo acá de cierta forma un privilegio, pero de otra forma, hermanos, no tan privilegio. Porque como hemos hablado tantas veces, las mismas persecuciones causan que los mismos hermanos, que nosotros despertemos a lo que es la verdadera comunión de Cristo y el amor por su palabra para llevarla a los perdidos. Pero tal vez, hermanos, el Señor ve en nosotros que no tenemos todavía la fe suficiente, como la tenía Pablo, como la tenían los filipenses, para llevarnos a pasar una situación de esas. El Señor pone a algunos cargas más grandes porque las pueden soportar, pero a otros tal vez nos pone cargas más pequeñas. Porque seguramente el Señor entiende, hermanos, que nosotros no estamos preparados para cosa alguna. Seguramente nos escandalizaríamos, seguramente moveríamos cielo y tierra, contactaríamos los mejores abogados que pudiéramos tener, contactaríamos las influencias para que nos sacaran prontamente de ese hueco. Pero, hermanos, Pablo estaba feliz allá. En esa cárcel y sus prisiones, Pablo está diciendo que esto ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hermanos, para la obra de Cristo, y Pablo, eso era lo único que necesitaba, lo que lo tenía feliz. No necesitaba cosa alguna más. No necesitaba estar sano, no necesitaba estar lleno de salud, no necesitaba las 5 comidas del día, no necesitaba seguramente muchas veces ni agua, sino que él simplemente necesitaba tremendamente la presencia del Señor que le acompañara y le fuera guiando para hablarle a cada uno de esos soldados y de esos presos que estaban allá. En lugar de retardar la expansión del Evangelio, la prisión de Pablo ha creado nuevas oportunidades para avanzar el testimonio, para dar testimonio de la palabra de Cristo, hermanos. Qué precioso es esto, hermanos, y qué profundo y qué impactante, ¿no? Y esto es la locura de la predicación, ¿no? A nuestra sabiduría humana, pues nosotros no podemos pensar, no se puede concebir que una persona en la cárcel esté gozosa por compartir el Evangelio, hermanos, pero la palabra nos dice que esta es la locura de la predicación. Esta es la locura de la cruz por la cual nosotros hemos sido salvos y por la cual el Señor quiere salvar a muchos más. Y usó a Pablo como ese instrumento fiel para llevar también la expansión del Evangelio allá, hermanos. Lo que le sucedió a Pablo, hermanos, desde que en Jerusalén lo tomaron preso, todo fue abierto por el camino de Dios, por el Espíritu Santo, que ya conocía desde la eternidad cuál era el camino para Pablo, hermanos. Nosotros a veces vemos neblina delante del camino, hermanos, y ya tenemos tanta angustia. Nos olvidamos, hermanos, de quién es nuestro Señor.
Nos olvidamos de que hay un Dios poderoso, que hay un Dios sublime, que hay un Dios en los cielos que es santo, que tiene el control de nuestras vidas. Eso era lo que Pablo tenía claro, hermanos. Pablo, aunque viera neblina, él sabía que el Señor le iba a abrir el camino. Porque el Señor le decía a Pablo, es que yo soy lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Pablo, confía en mí, que yo guiaré tus pasos. Y eso era lo que Pablo entendió y comprendió. Pablo iba avanzando. Hermanos, mire todo lo que le sucedió a Pablo. Aun cuando iba camino a Roma, le naufraga el barco. Lo muerde luego una serpiente. Los isleños dicen, no, este ya se muere. Pero Pablo, hermano, simplemente se sacó de la serpiente y sigue avanzando. Siempre teniendo en su corazón a Cristo. Siempre teniendo en su corazón la causa de Cristo. Siempre teniéndolo a Él, no teniendo más su vida por alto que la vida de Cristo. Pablo entendía eso, hermanos. Y es lo que el Señor nos está llamando hoy también a entender. La causa de Cristo es primordial, hermanos. La causa de Cristo sobrepasa nuestras vidas. La causa de Cristo es lo que necesitamos nosotros ocuparnos a pesar de nuestras tribulaciones. A pesar de lo que estemos caminando. El Señor se encargará del resto, hermanos. Él dice en su palabra, buscad primeramente el reino y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Desde su celda, Pablo estaba ocupado en un trabajo de proclamación apologética. O sea, dando defensa del Evangelio. Defensa, esa palabra que proviene de la palabra apología o apologética era lo que Pablo estaba haciendo. Pero hermanos, adicional a esto sucede algo acá muy especial. Algo que definitivamente es obra del Espíritu Santo y que se la da a alguien que tiene una fe certera en Dios. Acá la palabra nos está mostrando que Pablo dice, es que él no solo está proclamando el Evangelio, sino que Pablo está diciéndonos ahí, es que esto ha redundado en el progreso del Evangelio. ¿Cuál es el progreso acá, mis hermanos? El progreso para Pablo, el progreso que el Señor nos muestra acá del Evangelio, no era simplemente hablar, no era simplemente transmitir la buena palabra, no era simplemente dejar la semilla, aunque ciertamente eso es necesario, pero era mucho más allá. Porque, mis hermanos, el Espíritu Santo busca eficacia en nosotros. El Espíritu Santo busca que nosotros, cuando proclamamos su palabra, haya eficacia, y eso la genera Él, y eso hace la obra del Señor, que esto avance en los demás. Cuando hay un progreso, Pablo no se está refiriendo simplemente a que cogió 4, 5, 10 personas, les proclamó su palabra y ya se fue feliz, porque ya dijo la buena semilla quedó. No, mis hermanos, Pablo va mucho más allá de esto. Cuando la palabra nos dice que esto ha redundado en el progreso del Evangelio, ¿qué es lo que significa esto? Ahí Pablo nos está diciendo, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio, hermanos, ¿qué es? Recordemos que Pablo estaba en Roma, estaba ya en las prisiones, pero Pablo también entonces estaba ya en medio del pretorio, que es la guardia especial o el cuerpo élite. Este pretorio, hermanos, dice la historia que se conformaba más o menos de unos 9,000 soldados que estaban ahí en ese lugar. Hagan de cuenta como el Palacio de Justicia, una cosa así, acá en Colombia. Algo así. Pero eran más o menos 9,000 soldados que se encargaban de cuidar la seguridad del emperador o de los gobernadores. Hermanos, eran más de 1,000 soldados. Eran legiones, si se puede hablar desde esa manera. Y Pablo está diciendo entonces que el Evangelio ha progresado y se ha hecho patente en todo el pretorio, ni en la mitad ni en un cuarto, sino en todo el pretorio, hermanos. En esos 9,000 soldados ya conocían quién era ese anciano que estaba ya encarcelado, aprisionado, con grillos en los pies, ya conocían qué era lo que él proclamaba. Hermanos, piensen en esto. Un prisionero, por lo menos en ese momento allá en Roma, duraba tal vez 8 horas pegado, encadenado con otro soldado. Porque era la labor de ellos, de los soldados, que fuera con los prisioneros y en turnos de 8 horas quedaran encadenados para cuidarlos de cerca. Porque de hecho digamos que eran prisioneros peligrosos. Y acá lo paradójico es que a Pablo también lo tenían como uno de esos. Hermanos, Pablo no desaprovechaba el tiempo. Pensemos en la situación que pasaba ahí.
Pablo encadenado, llega, cambio de turno, entra el soldado romano, se ata a él, 8 horas de ahí para adelante. Pablo tenía muy claro, hermanos, cómo usar ese tiempo. Tal vez el soldado romano bien aburrido porque seguramente era un trabajo bien cansón. Estar 8 horas pegado a un prisionero sin tener nada que hacer. Dice un hermano, tal vez imaginando lo que sucedía, le empezaba a preguntar, bueno, ¿y tú qué? ¿Por qué estás acá? Y Pablo le responde entonces por proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Cristo? ¿Quién es ese? Y empieza a contar la historia, hermanos. Y empieza a hablar, y empieza Pablo a ver lo que hay en el corazón de ese soldado romano, y empieza a proclamar porque tiempo era lo que les quedaba. Pero no era, hermano, solo porque había tiempo, sino que es que Pablo entendía que era muy valioso el tiempo y la vida que él tenía, y muy valioso ese tiempo que el Señor le había dado allá en ese pretorio. Pablo entendiendo que no era que los que lo encarcelaron lo enviaron allá, sino que fue el Señor, él entendía con mucha claridad, hermanos, lo que tenía que hacer allá. Y era entonces llevar su palabra. Es que es tremendo, hermanos. Dice, en todo el pretorio ya era conocido Pablo, ese anciano tal vez con cicatrices, que parecía como que ya desalentado, que ya no le quedaban pocos años. Pues ese anciano fue el que llenó todo el Evangelio, porque el mismo Pablo dice en su palabra, ¿no? En la palabra, algunas de las cartas, lo he llenado todo el Evangelio. Y él sí que lo hacía con toda seriedad y con todo esmero, ¿no? A donde llegaba lo llenaba todo el Evangelio. Y así lo hizo acá. Todos estos soldados, hermanos, fueron tal vez expuestos a la palabra de Dios. Todos estos soldados, hermanos, tal vez no todos se convirtieron, pero sí, hermanos, podemos tener la certeza de que muchos de ellos se convirtieron porque la misma palabra, ahí en Filipenses 4:22 nos dice, hermanos, cuando Pablo se está saludando a los hermanos, Pablo está diciendo, todos te saludan. Nuestros hermanos te saludan, hermanos. ¿Y sabe qué dice Filipenses 4:22? Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Quién era César? El emperador. Pablo está diciendo, todos los hermanos que están en la casa de César te saludan. ¿Cuántos de esos soldados, hermanos, se transformaron? ¿Cuántos de eesos soldados que Pablo ahora los está colocando ahí? En ese escrito le está diciendo a los hermanos de Filipos, miren, es que acá, estos que primero eran acá solo soldados que me ataban, me sujetaban a él, ahora son sus hermanos. Esos que estaban acá como soldados, buscando solo los deleites de Roma, buscando solo una posición, porque ciertamente ser ciudadano de Roma era algo que anhelaba el mundo tremendamente en ese entonces, y seguramente los soldados tenían bastantes de esos beneficios, ¿no? Hagan de cuenta como estar en una entidad donde hay muchos privilegios. Les dan esto, esto y esto otro. Era algo así, más cuando eran soldados romanos. Y seguramente buscando y amando las cosas del mundo de Roma, pues llega Pablo con el poder de la palabra y la suministración del Espíritu Santo y les habla y les anuncia el reino de los cielos y se convierte uno, se convierte el otro y el otro y el otro. Y después aún más de eso es anunciado el Evangelio en todo el pretorio y en todos los demás, hermanos, porque es que no solo se quedó esto en los soldados. Pablo, hermanos, no hacía excepción de personas. Y muy seguramente cuando Pablo manifiesta que la palabra llegó también a todos los demás, seguramente también llegó a los presos, hermanos. Si Pablo tenía abertura para hablar con los soldados, ¿cuánto más con los presos? Hasta allá llegó el Evangelio, hermanos. Pablo tenía no solo amor por los soldados, sino por los presos. Y algunos verdaderamente seguro que eran bien peligrosos. Pero Pablo, hermanos, no tenía conflicto con eso. Él tenía el deseo de proclamar a Cristo y a este crucificado. Y lo hacía incluso con los presos. Ese amor al necesitado, hermanos, que acá nos enseña Pablo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos falta o necesitamos comprender también que allá en las cárceles hay muchos necesitados y muchos que desean escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos necesitados en las calles, en los orfanatos, en los hogares de paso, en los ancianatos? ¿Y en cuántos lugares, hermanos, que nos falta llenar del Evangelio? Acá Pablo nos enseña solo los de las prisiones. Esos presos que seguramente muchos ya estaban condenados a muerte o a ser decapitados. Pablo seguramente aprovechaba el tiempo
y se apresuraba tal vez incluso con aquellos que tal vez ya les habían decretado para dentro de unas horas o dentro de unos días la muerte por decapitamiento. Seguramente muchos de esos hermanos, como el ladrón en la cruz, también fueron salvos antes de ir a ser decapitados. Y quedaron ahí escritos en el libro de la vida, hermanos, como hermanos. Estos son los que Pablo se refiere cuando dice: los de la casa del César te saludan. Esto es impresionante, hermanos. Pero nos falta seguramente, hermanos, nosotros tener una mayor certeza y una mayor fe para comprender que no son nuestras palabras, sino es el Evangelio de Jesucristo el que salva y es el Espíritu Santo el que ministra. Ministra a nosotros, a nuestro corazón, pero también a aquellos perdidos para salvarlos. Hermanos, el corazón de un soldado romano seguramente no era un corazón blandito. Seguramente era un corazón duro, un corazón estricto. Era un corazón muy seguramente que estaba instruido en esa idiosincrasia, digámoslo así, de los soldados romanos en su tiempo, o de los militares. Entonces no era fácil, ¿no? Pero llega el Espíritu Santo y atraviesa el corazón de estos soldados y salva a muchos de ellos. Y ciertamente, hermanos, la comunidad de los hermanos filipenses también entendía esto. Y ellos visitaban también a las cárceles, visitaban a los presos. Sigue diciendo Pablo ahí en la carta: cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Los hermanos, la mayoría de hermanos, se atreven mucho más, o tienen mucho más valor a orar la palabra sin temor. Porque ¿qué era el ejemplo que les daba Pablo? Pablo, hermanos, al hacer estas cosas, le daba ánimo a los hermanos y cobraban muchísimo más valor también para predicar la palabra. La prisión y el sufrimiento de Pablo, hermanos, pudo venir a ser un fuerte valor y estímulo para la acción de sus discípulos. Y esto es algo que demuestra el cambio de la perspectiva que ocurre cuando hay una relación profunda con Cristo. Esto es lo que ocurre, mis hermanos, y sigue diciendo entonces Pablo: cobrando ánimo en el Señor, que es la base de lo cual Pablo está haciendo. Esta palabra o estas tres palabras en el Señor nos está diciendo, o es como una expresión de que Pablo usa más veces que en otras cartas esta expresión para referirse a una variedad de acciones y actitudes fundamentales a la relación vinculada con Cristo. Pablo cobra ánimo, los hermanos cobran ánimo en el Señor, no en ellos mismos. Hermanos, esto no es una cuestión de optimismo, no es una cuestión de que, bueno, hoy vamos a ganar 10 almas, hoy vamos a ir por 50 almas, hoy vamos realmente a caminar con Cristo en obediencia, sino que es ánimo en el Señor, hermanos. Una dependencia total del Señor, de la cual los hermanos cobran ese ánimo, ciertamente viendo a Pablo, pero a la vez sabiendo que es el Señor el que ha hecho la obra en él, y sabiendo que es el Señor el que quiere que ellos también tengan ese valor para proclamar la palabra. Esto, hermanos, no redundó en que los hermanos se escondieran, en que fueran a sus casas, en que se ocultaran por temor o a los romanos o a los que los perseguían allá en Filipos, sino al contrario, redundó en ese ánimo de ellos para proclamar aún con más fuerza, con más ánimo la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, cómo es utilizado Pablo. No solo allá en las prisiones, sino que también para que muchos del pueblo cristiano lo vieran y siguieran su ejemplo. Cobraban ese gran ánimo en él, hermanos. Y esto es lo que nosotros estamos también llamados a hacer, ¿no? Cobrar ánimo en el Señor y en su palabra bendita. De que no hay que temer, hermanos. Esto, mis hermanos, como les decíamos al principio, es definitivamente una consecuencia de lo que Pablo viene diciendo en la carta. Cuando Pablo les está diciendo a los hermanos que vivan en un amor abundante en ciencia y en todo conocimiento, es esto lo que Pablo está diciendo. Pablo es como si estuviera diciendo: miren, yo sé que ustedes viven en amor, pero miren lo que me está ocurriendo a mí y sigan mi ejemplo. Yo estoy en prisiones, los hermanos están cobrando ánimo en el Señor también para proclamar el Evangelio. Ustedes también, háganlo. Sigan mi ejemplo. Ese es el amor al que los estoy invitando yo. Ese amor superior por el cual abunda en ciencia y en todo conocimiento, para incluso en medio de situaciones difíciles como la mía, dice Pablo, entonces así mismo ustedes también lo hagan. Un hermano dice lo siguiente con respecto a esto. Y acá de pronto, poquito
yendo un poco más para allá por el tema del evangelio o de proclamar la evangelización, dice lo siguiente: para que el Señor pueda añadir gente a la iglesia, tiene que haber lugar en nosotros, en nuestro corazón, en la renuncia aún de nuestros derechos más genuinos para atender en primer lugar a las ovejas que hay que salvar. Una renuncia, hermanos, a nuestros derechos, porque indudablemente mientras nosotros sigamos teniendo una justicia propia, velando más por nuestros derechos que por los de los demás, ese amor superior pues no va a ser posible que obre en nosotros, hermanos, aunque sean derechos legítimos. El mismo Señor renunció a sus derechos. Y acá lo que nos está mostrando el Señor por Pablo es que Él renunció a sus derechos y está enseñando y está diciendo a la iglesia: viven en un amor superior. Y lo que está acá diciendo el hermano entonces: renunciar a los derechos más genuinos para atender en primer lugar a las ovejas que hay que salvar. La iglesia debe conducir a esas personas a la vida. Debe quedarse con ellas para amarlas, atender sus necesidades, conducirlas a Cristo y enseñarles a caminar con Él en el mismo acto de redención en el cual comen, beben, los enfermos son sanos y los presos son visitados. En ese mismo acto, hermanos, también estamos llamados a vivir un amor superior que es verdaderamente el amor de Cristo. Un amor que vaya más allá de la superficialidad, hermanos, como lo decíamos hace 8 días. Ese amor profundo que es el amor de Cristo y el que mostraba Pablo acá. Sigue diciendo acá el hermano en su comentario: todos podemos ser fieles en recibir al que el Padre nos trae. Todos podemos atenderlos de la misma manera en que Jesús se lo pidió a Pedro, con la mayor de las atenciones y con el mismo amor. Hermanos, el Señor no restauró a Pedro solo para dejarle esas palabras a él. Ciertamente le dio un ministerio de pastoreo a Pedro, pero la palabra que queda para nosotros nos está diciendo: ¿tú me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Tú me amas? Apacienta mis cabritos. No solo está el nombre de Pedro ahí, hermanos, está el nombre de cada uno de nosotros, tal vez. ¿Tú me amas, hermano? El Señor está diciendo a cada uno de nosotros: ¿tú me amas? Pastorea, preocúpate por mis ovejas. Ve a las perdidas. Venda a las perniquebradas. Sana las heridas de las que están maltratadas. Cúralas. Cuídalas. Ámalas. Dales de comer, dales de beber. Haz lo mismo que hizo el buen samaritano. Ese es el verdadero amor que nosotros estamos, hermanos, llamados a vivir, y el que atrae también más ovejas al rebaño del Señor. Hermanos, tal vez en muchas iglesias puede suceder, acá nos ha pasado muchas veces, ¿no? Quisiéramos que los que han llegado permanecieran, hermanos, pero que el Señor nos dé un amor más profundo y suficiente por todos. Un amor más sensato, un amor que abunde en más ciencia y conocimiento, lo que significa aprender a amar, ser sabios para amar, entender lo que es amar, hermanos, que va mucho más allá de un afecto. Es precioso un abrazo, hermanos, es precioso un beso santo, pero es aún más precioso, hermanos, dar la vida por las ovejas, que es lo que muchas veces nos cuesta, porque estamos todavía teniendo en nuestro corazón los derechos que nosotros creemos que son para nosotros porque son legítimos, y entonces eso nos quita el lugar que deben ocupar las ovejas en nuestro corazón. Necesitamos, hermanos, negarnos. Necesitamos tener la negación que nos pide el Señor para apacentar las ovejas. Necesitamos apacentarnos entre nosotros, hermanos, animarnos, cuidarnos, estar juntos, hermanos, porque eso va a ser la luz que el Señor dice allá en el Sermón del Monte. Vosotros sois sal y luz. Pero no solo, hermanos, por predicar las buenas nuevas, sino por expresar esto que Pablo expresó a los soldados. Hermanos, imagínense ustedes cuánto conoció Pablo a cada uno de esos soldados, aunque eran un montón. Seguramente Pablo ya conocía la vida de su familia, ya conocía sus fortalezas, ya conocía sus miedos. Ellos, en esa confianza que Pablo les daba, podían seguramente confesar sus pecados, sus culpas, pedirle salvación, así como el carcelero, ¿no? Cuando allá el Señor fundó en Filipo la iglesia. ¿Cuántos de esos soldados, hermanos, le habrán dicho a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y llega Pablo ahí, el Señor lo usa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchos de ellos, hermanos, creyeron por causa de Cristo, por Pablo, que fue un instrumento útil en las manos del Señor. Pero, hermanos, esto va desligado a un amor.
Nosotros no podemos estar solo repartiendo la semilla, y amén por eso. También, hermanos, tenemos que estar repartiendo amor a esos desconocidos, al mendigo de la calle, al niño del orfanato. Hermanos, Santiago no nos dice la religión verdadera, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que Santiago nos enseña en ese pasaje es que el amor de Cristo va mucho más allá. Porque ya conocemos, hermano, lo que Santiago nos dice acerca también de una fe que obra, de una fe que, si es verdadera, no le dice al hermano que no tiene ni qué comer ni qué vestirse, ve y calentado así de paz, sino que le da lo que necesita para que se caliente, hermanos. Ese es el amor que el mundo no tiene, y que cuando ve el mundo se enamora y dicen: yo quiero también de eso. Yo quiero ese amor, yo quiero amar de esa forma, pero yo también quiero ser amado de esa misma manera. Yo quiero recibir ese amor. Y es lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, tantas veces y de tantas maneras y de diferentes formas. Que vivamos una verdadera comunión y una verdadera unidad fundamentada en el amor de Cristo, en su bendita palabra, no siendo oidores sino hacedores de su palabra, teniendo una fe que obra, una fe que va más allá del afecto natural, una fe que va más allá, que está dispuesta a negarse por amor al hermano, por amor a la hermana, por amor al necesitado. Y ciertamente primeramente a los de la fe, pero también a los de afuera, pero ciertamente primeramente a los de la fe. Tenemos que aprender, hermanos, acá en comunión, a amarnos profundamente, a comprender eso, hermanos, y gracias damos al Señor por los hermanos que nos están enseñando y que ya han aprendido esto. Y quiera el Señor, hermanos, que este amor redunde en todos nosotros, en todos, porque somos unidad, hermanos. Ya no hay diferencia ni entre judío y griego, entre rico y pobre, ni entre mujer ni hombre, sino que somos uno en Cristo, hermanos. Nosotros no vivimos por diferencias, nosotros vivimos es en la unión de Cristo, por su bendita palabra y su obra, que es la que nos lleva, hermanos, a encaminarnos al amor de Cristo y alejarnos de las diferencias. Por eso Pablo está diciendo más adelante, es que todos ustedes tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el mismo sentir de Cristo Jesús? Él se apartó de sus derechos y se negó y tomó su cruz y siguió al Padre hasta el final. Y eso es lo que el Señor nos manda a nosotros hoy, hermanos. Que nos amemos de esa misma forma. Que basta ya de un amor superficial. Que basta ya de un amor superfluo, donde parece ser que solo nos conformamos con un buen saludo, un buen abrazo y ya. Es mucho más allá que eso, hermanos, el amor de Cristo. Mucho más allá. Servir, hermanos, y dejar ser servidos. Servir y dejar ser servidos. Es el amor de Cristo, hermanos. Que nuestros intereses estén en la causa de Cristo, hermanos. En la causa de Cristo, hermanos. Quiera el Señor que nuestro corazón se enfoque cada día más y más en sus intereses, en su obra y en producir los frutos del Espíritu entre nosotros. Para que así mismo el Señor añada, hermanos. Y añada. Y siga añadiendo esas ovejas. Y ciertamente, hermanos, hay un trabajo también que hacer afuera para traer las ovejas, como ya lo hemos hablado. Filipenses 1:15. Dice la palabra: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, es decir, envidia o rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aquí, hermanos, esto es como si Pablo nos hiciera un pequeño paréntesis como penoso. Los sufrimientos de Pablo, hermanos, no son solo causados por los enemigos de afuera, sino que también incluso dentro de la misma iglesia era causado también por rivales que tenía la misma iglesia, hermanos. Yo creo que, hermanos, esto también es para que nosotros podamos ver, hermanos, que la iglesia primitiva era una iglesia, hermanos, también con problemas, era una iglesia también con defectos, era una iglesia que también pasaba muchas cosas de las que hoy las iglesias pasan. A veces queremos idealizar la iglesia primitiva pensando en que ellos vivían una vida perfecta, hermanos, pero no fue así. No fue así. Acá Pablo le está diciendo. Por allá en Hechos 15, cuando fue el concilio, el primer concilio en Jerusalén, pues, ¿cuál fue también la causa, no?
Entre ellos mismos se ponían a poner de acuerdo los hermanos, hasta que Santiago se levanta, Jacobo, anuncia tales cosas, pero esto es para que entendamos, hermanos, que el Señor nos muestre en su palabra que la iglesia desde el principio tuvo problemas, inconvenientes, que solo fueron solventados por la obra de Cristo, por ser obedientes a su palabra y por proveer y velar por guardar la unidad. Lo que ha, hermanos, salvaguardado la iglesia del Señor es la unidad que el Espíritu trae, y cuando la iglesia lo entiende. La unidad, hermanos, unidad es lo que el Señor nos llama. Entonces acá Pablo está diciendo, es que miren, lo que yo estoy pasando, mis aflicciones, mis preocupaciones, no solo vienen de allá afuera, de mis enemigos, no solo vienen de los judíos que me quieren matar, es que también acá alrededor hay hermanos, porque son hermanos, no son desconocidos, que también quieren predicar a Cristo, pero lo hacen por rivalidad por mí. Lo hacen para aumentar aflicciones a mí, aumentarme tristezas. ¿Sí? Hay predicadores que predican a Cristo por envidia y contienda, hermanos. Y esto es lo que a Pablo atribuye la intención de añadir mayor aflicción a lo que él ya sufre como prisionero. Sin embargo, hermanos, acá también la palabra nos muestra, es que Pablo nuevamente con esa buena actitud proveniente del Espíritu Santo, no de un optimismo humano, sino del Señor, Pablo dice, bueno, no importa, porque es que sea que algunos estén proclamando a Cristo por amor y entiendan y reconozcan que yo he sido puesto para la defensa del Evangelio, los que lo hacen por contienda, pues también están predicando. Entonces amén por los unos y por los otros, porque unos y los otros están predicando a Cristo. Y Pablo está diciendo, entonces sí, me regocijaré en esto, y me seguiré regocijando porque Cristo es anunciado. Y lo cierto acá, mis hermanos, también, y paradójico también, es que acá Pablo, como algunos, acá ni Pablo, digamos, como otros hermanos también, que escribieron las cartas, no denuncia a falsos maestros, no habla de estos hombres como si llevaran falsa doctrina, hermanos, sino que era una doctrina correcta. De estos incluso que buscaban contienda, o lo proclamaban el evangelio por envidia. Pablo está diciendo que su reacción es completamente diferente a la que se exhibe contra esos agitadores doctrinales que luego miramos en el capítulo 3. Por allá empezando el capítulo 3, Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahí sí está haciendo una gran denuncia, está atacando o está denunciando fuertemente a estos hombres, agitadores. Pero acá Pablo simplemente está diciendo, de cualquier forma, los que lo hagan por amor, los que lo hagan por contienda, Cristo es proclamado. El Evangelio está avanzando. Se están llevando las buenas nuevas. Entonces en eso se regocija Pablo. Ahora, hermanos, lo que acá también nos muestra la palabra es que pueden haber dos grupos de hermanos, aún en la misma iglesia. Los que reciben de buena voluntad la obra del Evangelio de Dios, incluidos los obreros designados por Dios. Pero también están los otros, los que se oponen a la obra de Dios, o los que se oponen a los obreros enviados por el Señor, y ciertamente por los enviados, ¿no? Porque hay muchos falsos maestros que salen a decir que van de parte de Dios, pero ciertamente no lo son. Pero, hermanos, dentro de la misma iglesia también puede haber oposición, hermanos. Y esta oposición es la que muchas veces no lleva al avance de la obra. Y es la que muchas veces también rompe con la unidad de la iglesia. Nosotros, hermanos, también hemos visto y estamos llamados también a vivir como una iglesia universal. Aunque somos candelero acá, aunque el Señor nos da una autonomía, hermanos, sabemos que con nuestros hermanos en las otras localidades de Bogotá, de diferentes partes del país, somos uno en Cristo, hermanos, porque somos salvos por el mismo Señor Jesucristo, no por otro Dios, porque ciertamente no hay otro Dios. Y así como la palabra dice en Efesios que todos hemos recibido un mismo espíritu, un mismo bautismo, una sola fe, un solo bautismo. Así, hermanos, nosotros también estamos llamados a comprender que la unidad no solo se da acá en el candelero de Soacha, sino también a nivel universal. Podemos, hermanos, abrazarnos con todo aquel que allá en el Medio Oriente, que allá en las antípodas, en Rusia, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, también confiesa que Jesucristo es el Señor con su boca y lo cree en su corazón que Dios le resucitó de los muertos. Con ese también nos abrazamos
con ese también cantamos a Dios, con ese también damos gloria al Señor y sabemos que también es hermano. Porque hermano, la unidad ciertamente se necesita el Señor restaurar, hermanos, pero nosotros tenemos que aportar a eso. Nosotros, hermanos, tenemos que contribuir a que las diferencias, muchas veces de cosas, hermanos, tan insignificantes, hermanos, es lo que ha llevado muchas veces a la división de las iglesias. Cosas, hermanos, como las que seguramente hemos conocido, escuchamos normalmente, que por ejemplo que la cena se tiene que servir de esta forma, y el otro dice, no, es que esta otra, y ya entonces se dividieron por causa de que la cena se reparte así. O que este piensa que entonces hay que llevar el culto de los domingos de una forma, pero estos piensan que hay que hacerlo de otra forma, entonces ya están los que se dividen acá, los que hacen el culto así, los que hacen el culto de esta otra forma, hermanos. No debe ser así. No debe ser así, hermanos, porque tenemos un mismo Espíritu y un mismo Señor. Una misma palabra que nos santifica. Que no sea, hermanos, nuestras diferencias las que estén por encima de la palabra del Señor. Porque seguramente tendremos muchísimas, hermanos. Muchísimas, pero eso no es lo que nos llama a la comunión con el Señor, hermanos. Es la comunión con su Hijo Jesucristo, la cual nos hace uno solo en Él, hermanos. Somos miembros de un solo cuerpo y Cristo es nuestra cabeza, hermanos. No somos cuerpos apartes de diferentes dioses porque no hay más dioses. Solo un Dios. Cada vez que pensemos, hermanos, en ofendernos con el otro hermano por una diferencia, oremos al Señor, hermanos. Las cosas se pueden hablar, se pueden dialogar, hermanos, pero lo triste es que muchas veces dejamos, hermanos, avanzar las cosas. Dejamos avanzar y eso se guarda en el corazón y se va acumulando y acumulando como una bola de nieve hasta que ya llega y se rebosa la copa y ahí ya no hay nada que hacer. Hay lamentables situaciones así, hermanos, pero el Señor, hermano, nos lleva a que no dejemos que esto ocurra, sino que como nos dice el Señor también en el Sermón del Monte, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, hermanos. Eso es el amor superior que está lleno de ciencia y conocimiento. Es, hermanos. Cuando yo digo, Señor, tengo una ofrenda, pero entiendo que mi hermano tiene algo contra mí, quiero ir a hablar con él, Señor, ayúdame. Quiero reconciliarme con mi hermano amado, porque sé que tú me has hecho uno con él. Ese es el amor superior al que Pablo desafía a los hermanos en Filipenses. Y a nosotros lo que el Señor nos desafía hoy, hermanos. Algo mucho más allá que lo que el mundo da, ¿no? Mucho más allá, hermanos. Ese es el amor de Cristo, que llenó nuestros corazones, ¿no? Y ciertamente, mis hermanos, también hay formas de oponerse a la obra. Ahí puede ser formas activas como el que Pablo dice acá, unos que predican a Cristo por contienda, los que quieren traer divisiones, etc. Pero hermanos, a veces hay una manera más peligrosa también de poner tropiezo a la obra, y es que de una manera pasiva nosotros somos causantes muchas veces de que la obra no avance. ¿Cómo es esa manera pasiva? Cuando podemos decir, no es de mi interés la obra, eso que lo haga otro. Eso a mí no me corresponde. Yo no fui llamado a eso. Y nos volvemos hermanos como Pilatos. Yo ya asistí a la iglesia, yo ya hice esto, yo ya hice mi parte, ya el otro que haga su parte y él verá. Eso, hermanos, se ve bastante en las empresas, ¿no? Pero, hermanos, en el cuerpo de Cristo no. El Señor nos llamó, hermanos, a trabajar en unidad. Así sea que no estemos llamados a un ministerio X o Y, pero sí, hermanos, poder apoyar a ese hermano, a ese ministerio, orando al Señor y pidiéndole, Señor, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermana en este ministerio que está llevando en esta carga? Señor, muéstrame. De esa forma, hermanos, es como también avanza la unidad de Cristo y cómo avanza su obra. Pero entre tanto que nosotros, hermanos, pensemos en el corazón de que eso es de él o eso es de ella, yo ya sé mi parte, que él se defienda o ella se defienda. Ahí estamos, hermanos, generando división en nuestro corazón y no estamos propendiendo por la unidad. Que el Señor, hermanos, nos muestre por su bendita palabra que estamos llamados, hermanos, a vivir como cuerpo vivo de Cristo, no como una organización, donde cada uno hace lo suyo y ya.
Sigue ahí, verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo nuevamente dice a los hermanos, oren por mí, porque sé que por sus oraciones y la suministración del Espíritu que el Señor me da de su Santo Espíritu, esto puede resultar en mi liberación. Pablo confiaba que podía ser liberado, pero más allá de eso, Pablo seguía manteniéndose ahí firme en la obra, ¿no? De predicar, de llevar las buenas nuevas allá al pretorio, a los presos. Y sigue Pablo diciendo, es que conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Entonces Pablo tenía esa fe que incluso nos muestra Hebreos. Y un pasaje, hermanos, incluso obligatorio para nosotros de poderlo recordar continuamente. ¿Qué es la fe, según Hebreos? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pablo la tenía y en esa fe iba caminando. Entonces, como decíamos ahorita, no era un optimismo, no era esa motivación, no era ese deseo de superación humanista que lleva a muchos hoy a hacer las cosas, sino era por esa causa de Cristo. Y Pablo, en esa fe certera que tenía, iba avanzando y seguía diciendo, es que es conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado. Pero ¿cuál era su anhelo? Cristo. ¿Cuál era su anhelo? Anunciar el Evangelio. ¿Cuál era su anhelo? Vivir para Cristo o morir por Cristo. De cualquier forma, él tenía ganancia. Entonces, él está diciendo entonces, sé que por las oraciones de ustedes y el Espíritu Santo resultará en mi liberación, pero acá, hermanos, también hay algo espiritual. Y es que no solo la liberación que de pronto Pablo podía esperar para seguir proclamando afuera el Evangelio, sino en esa liberación del Espíritu de él para seguir en libertad, llevando el Evangelio. Que fue lo que resultó, porque finalmente ahí Pablo duró un poco más de tiempo en la cárcel. Incluso después lo soltaron y como 2 o 3 años después lo volvieron a arrestar. Y fue cuando llegó Nerón y lo decapitaron. Tal vez Pablo acá nos muestra más, hermanos, que esa liberación es más la libertad de vivir para servir a Cristo. Vivir para el Señor. Hermanos, no hay mayor libertad que ser esclavo de Cristo, como lo decíamos en la primera reunión. No hay mayor libertad que servir al Señor. No hay mayor libertad que vivir libre de la esclavitud de este mundo, de la carne, para poder vivir para Cristo. Vivir en libertad de hablar, de proclamar, de anunciar, de obrar, de servir a las ovejas y de las muchas cosas que podemos hacer como hermanos. Según lo que la palabra nos muestra, hermanos. Esa es la verdadera liberación, la verdadera libertad. El Espíritu que nos libera de esa falsa libertad que finalmente es esclavitud. Porque finalmente, hermanos, lo que el mundo cree que es libertad, realmente es esclavitud. Cuando el mundo piensa y nos dice incluso a nosotros, es que ustedes están llenos de prohibiciones porque ustedes no salen a beber, ustedes no salen a bailar, hermanos. Lo que ellos están diciendo es que, podemos decirles, es que ellos son los que son prisioneros de eso. Que piensan que en eso está la libertad, pero realmente están esclavizados de esas cosas. En cambio, nosotros hemos sido libres de eso. Y Cristo nos quiere seguir haciendo libres de muchas más cosas porque el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hemos sido libres, hermanos, y libertados, y seguiremos siendo libertados para servir ahora a Cristo, para saber escoger entre lo mejor, entre lo bueno, escoger lo mejor, para vivir ese amor, hermanos, que es mucho más alto y más profundo. Para eso el Señor nos hace libres, no para estar en el yugo de este mundo, en el yugo de nuestro pecado, en el yugo de la carne, sino para ser libres, para predicar a Cristo, para vivir para Cristo, para amar a las almas. Para eso, hermanos, somos libres. Y Pablo estaba feliz de eso, hermanos. Como él mismo se llama en Efesios, soy embajador en cadenas. Pero Pablo se gozaba en llamarse así, porque esas cadenas no eran motivo de él sentirse esclavo de nadie. Esas cadenas a Pablo no lo llevaban a sentirse esclavo de los romanos o prisionero de Roma, sino que él, hermanos, ya en el espíritu había sido libre ya. Y sabía que ese cuerpo en algún momento iba a padecer, pero él sabía que iba a partir con el Señor, o lo que el Señor le pusiera. Hermano, la libertad es Cristo. La libertad no es estar fuera de una prisión. Muchas veces podemos estar, hermanos, fuera de una prisión, pero estar esclavos de tantas cosas. A veces, hermanos, podemos incluso estar afuera en la calle
y ser muchos más esclavos de cosas que los que están allá presos en la cárcel. Y a veces siendo cristianos, hermanos. Pero el Señor nos llamó a libertad, hermanos. No a conformarnos a los deseos de este mundo, ni a la corriente, no conformarnos a su movimiento, ni a sus ideas, ni a sus filosofías vanas, ni a sus huecas sutilezas, porque eso sí hace esclavos. En cambio, Cristo nos hace libres, hermanos. Y dice Pablo, y entonces esto me resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza en que nada seré avergonzado. ¿Por qué Pablo dice eso? Las palabras que él mismo pronuncia en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Pablo no se avergonzaba, hermanos. Nosotros tampoco estamos llamados a avergonzarnos por la causa de Cristo, por su Evangelio, hermanos. Al contrario, deberíamos ser también esos embajadores, sin cadenas en este caso, pero embajadores que proclamen las buenas nuevas, que lleven la buena palabra y que hablen, hermanos, de lo que es Cristo verdaderamente, la salvación. De la salvación, hermanos. Pablo no se avergonzaba, hermanos. Lamentablemente nosotros muchas veces sí nos avergonzamos. O a veces, hermanos, tal vez sea por temor a los hombres. Tal vez a veces ni siquiera sea por vergüenza, sino por temor, hermanos. ¿Qué dirán mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me van a tener como un loco, hermanos? Amén cuando nos tilden como locos. Al Señor lo tildaron como loco, a Pablo. Cuando Festo, si no estoy mal, le decía, estás loco, las muchas letras te vuelven loco. Hermano, la locura de la predicación, la locura de la cruz, es lo que ciertamente nos vuelve locos, pero realmente cuerdos en el Evangelio de Jesucristo. Entonces dice Pablo, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Miren esto, hermanos. Pablo, con esa confianza que venía, esa confianza en el Señor, dice, Cristo será magnificado al final de cuentas. O sea, yo voy a pasar. Yo tal vez muera acá. Yo tal vez acá sea martirizado, sea muerto, sea condenado a muerte. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Porque Cristo va a ser magnificado. Si yo me voy, si este cuerpo se desvanece, si este cuerpo lo matan, ¿qué importa? Mi espíritu y mi alma va a partir con Cristo. Y eso es lo que importa. Pablo no le interesaba su cuerpo. Pablo le interesaba era que aún por su cuerpo Cristo fuera magnificado. Por vida o por muerte. Por cualquiera de las dos, hermanos. Más adelante por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren la actitud de Pablo, hermanos. Miren el corazón de Pablo y lo que el Espíritu había hecho ya en él. Que quiere también hacer en nosotros. Con toda confianza dice, pues sí, seré magnificado en Cristo por vida o por muerte. Con esa convicción estaba lleno Pablo, que aunque la muerte parece rondar en esta epístola, porque incluso en varias partes Pablo dice que es posible que muera, que es posible que parta con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero también puede ser que se quede, como puede ser que se vaya. De cualquier forma, Pablo está feliz. Está feliz, hermanos, está gozoso. A él no le importa si muere, a él no le importa si vive, está feliz porque está llevando la causa de Cristo. Y eso es lo que le importa. Entonces, a pesar de que en medio de la carta la muerte ronda, entre comillas, lo que está claro es que Pablo no tiene ningún temor, sino que para él la muerte es como una serpiente, un escorpión que ya no tiene su aguijón letal. ¿Qué es lo que dice Pablo allá en 1 Corintios? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya la muerte no tiene poder en nosotros, hermanos. ¿Qué hemos de temer? ¿Cuál es el temor si ya Cristo venció la muerte? Cristo en la cruz ya venció, hermanos. Venció el pecado y la muerte. Y Pablo tenía muy claro esto, hermanos. Si me matan, que me maten, pero aún así, Cristo será glorificado en mi cuerpo. Si vivo, entonces seguiré viviendo por causa de Cristo y de proclamar su evangelio y seguir orando. De cualquiera de las dos formas. Cristo vive, hermanos. Cristo vive de generación en generación. Él es el Señor. Nosotros somos mudados. Nosotros vamos a pasar, pero Cristo vive, hermanos. Él permanece para siempre.
Es como, hermanos, si nosotros, así como Pablo tenía muchas cicatrices en su cuerpo, ¿no? Nosotros seguramente, yo creo que la mayoría tendremos cicatrices en nuestro cuerpo, 1, 2 o 3, no sé. Y eso nos recuerda de algo que cuando pequeños nos sucedió, ¿no? Que nos caímos, que nos golpeamos la cabeza, pueda que nos fuimos de cara. De cualquier forma, hermanos, tenemos alguna cicatriz en el cuerpo, en las piernas, bueno, en cualquier parte del cuerpo, que nos recuerda, uy, esto fue cuando me golpeé allá, que tenía tantos años. Y eso siempre nos lleva automáticamente a recordar algo, ¿no, hermanos? Pues así, hermanos, Pablo tenía en su cuerpo esas marcas del Evangelio. Y él decía, seguramente él se miraba a su cuerpo, hermanos, tal vez acá imaginando un poco, y decía, mi cuerpo que ha sido azotado, este cuerpo que ha sido apedreado, casi muerto, pero doy gracias a Dios por eso. Pablo no se miraba, hermanos, y se entristecía porque qué terrible está mi cuerpo. No, ¿cómo estoy? Necesito ir a alguien, un médico que me arregle este cuerpo, ¿no, hermanos? Pablo glorificaba a Cristo en su cuerpo y estaba dispuesto a cuantas veces fuera azotado, serlo, por la causa de Cristo. En cada uno de los azotes que recibió él con los hermanos, pasaban a veces hasta de 30 azotes. Azotes que quedaban marcados en la carne, hermanos. Un hermano cuenta una historia que fue real con relación a esto, y esto, mis hermanos, es con el propósito también de poder comprender por qué Pablo decía que él será magnificado en su cuerpo. Había una mujer que era madre y tenía una niña pequeña. La madre tenía sus brazos llenos de cicatrices. Había sufrido algo y nunca había sido tratado por nada, por ningún médico. Entonces cada vez que la madre mostraba sus brazos, la niña se avergonzaba. Se ponía a llorar, se enojaba contra la madre porque se avergonzaba de sus cicatrices. La mamá solo la amaba, la consolaba. Y un día que salieron a mercar, dice el hermano, que cuando estaba pasando la caja, ella por alguna razón, algo pasó y sus cicatrices quedaron a la vista del cajero. La niña empezó a llorar muchísimo ahí. Empezó a llorar, llegó a la casa, lloró. Le preguntó a la madre qué pasaba. Entonces ella, muy enojada con ella, le decía, ¿por qué tú mostraste esas marcas horribles? Allá, me hiciste avergonzar delante de todos. Me hiciste avergonzar delante del cajero, y estaba enojada con la madre. Y lloraba desconsolada por rabia con su madre. La madre dejó que la niña se consolara después de una hora, sigue diciendo el hermano. Y después la madre entonces va y le dice a la niña, mira, tengo que contarte la verdad. Cuando tú estabas en brazos, ocurrió un incendio en la casa. Allá en la habitación donde tú estabas, todo se estaba incendiando. Yo corrí, te cogí en mis brazos y te abracé. Te llevé y te saqué salva. Cuando me di cuenta, mis brazos estaban en llamas. Pero no me importó. No me importó porque veía que tú estabas bien. Veía que tú estabas ahí salva, ahí pequeña, y no te había pasado nada. Y por eso son estas cicatrices. Desde ese entonces la niña jamás volvió a avergonzarse de las heridas de su madre, de las cicatrices. Y mis hermanos, ¿recuerdan lo que el Señor Jesús le dijo a Tomás cuando se le apareció? Ven y pon tu dedo en mis manos. Mete tu mano en mi llaga. Y no seas incrédulo, sino creyente. Las marcas, hermanos, de Pablo en su cuerpo no significan nada en comparación a las marcas de Cristo. Amén. Que hoy allá Él sentado en su trono tiene por nosotros.
Cristo, hermanos, sigue con sus cicatrices, con los huecos en sus manos, porque fue orado en sus manos y en sus pies. Y lo hizo por amor a nosotros. Y esas cicatrices hablan. Las marcas de Cristo en el cuerpo de Cristo resucitado, hermanos, hablan incluso mucho más que las de Pablo o las de esta mujer que salvó a su niño. Cristo, hermanos, murió por nosotros. Y Pablo entendía también que sus marcas no eran nada en comparación a las marcas de Cristo. Que podamos entender eso, hermanos, para vivir por amor al Señor. Y vivir en ese amor que Él nos demanda que vivamos, hermanos. Para cerrar, recordemos, hermanos, que la palabra dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Cualquier circunstancia que el Señor vaya colocando en nuestro camino, que redunde en el progreso del Evangelio y de su obra en nosotros. Y que seamos, hermanos, fieles y sinceros embajadores suyos. Que tengamos siempre confianza en que nada seremos avergonzados. Y si aún de ser necesario, con nuestro cuerpo exaltemos a Cristo. Pablo concluye, hermanos, también que las circunstancias presentes pues no eran tan importantes como lo que hizo con ellas. Pablo cambió una mala situación en algo bueno, alcanzó a los soldados romanos en el pretorio y animó a los cristianos que temían la persecución. Y esto nos enseña, mis hermanos, a nosotros, primero, que no necesitamos estar en prisión, como decíamos ahorita. A veces estando fuera de prisión podemos tener muchas cosas o excusas o justificarnos en cosas que nos desaniman. Una indecisión, una preocupación, nuestras finanzas, que perdimos el trabajo, algún temor. Cualquier cosa, hermanos. Pero la verdad es que la forma como actuemos ante esas situaciones va a reflejar lo que creemos. La forma, hermanos, como respondemos cuando hay situaciones difíciles es lo que de verdad redunda en nuestro corazón, hermanos. Ahí, verdad, mostramos si tenemos fe o no tenemos fe en el Señor. Entonces, mis hermanos, que ninguna circunstancia, suceso en nuestras vidas sea motivo de quitar los ojos de Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Amén.